de Opinión Democracia. Periodismo de verdad. Estamos de regreso y queremos saludar al señor doctor Francisco Huerta y al periodista Martín Pallares. A los dos, gracias por acompañarnos. El tema que les hemos propuesto, no solo porque Martín, que ha hecho un seguimiento desde el ejercicio del periodismo en Cuatro Pelagatos al tema de Seguro Sucre, y decía él una afirmación que es quizá una de las mayores estructuras donde se han hecho, entre comillas, negocios, o sea, se usó para la ilegalidad, para la corrupción esta empresa. Así es que, Martín, un primer acercamiento a la visión esta del seguimiento de Seguro Sucre, la idea de haberla transformado no solo usando la empresa que era del Banco del Pacífico, ¿no es cierto?, y que viene al país como consecuencia de la crisis, usarla para que sea monopolio de las empresas públicas, entendiendo, y así era el discurso, de que tenía que estar al servicio de los ecuatorianos y no permitir que nadie se lleve la plata de ese negocio. Los resultados a estas alturas, Martín, bienvenido, buenos días. Hola, Pancho, hola Panchos. Sí. ¿Cómo les va? Un gusto estar con ustedes. Mira, el tema de Seguro Sucre fue un tema que estuvo en el ojo desde hace mucho. Hubo importantes investigaciones periodísticas que se publicaron en Fundación Mil Hojas, Fernando Villavicencio hizo lo mismo, ¿no es cierto? Que daban cuenta de todo lo que ha ocurrido y todo lo que ha pasado alrededor de Seguro Sucre. Hubo varios informes de Contraloría, algunos graves, pero nunca pasó nada. Seguro Sucre siempre fue como un territorio protegido, ¿no? Hasta que ocurrió lo que ocurrió en Estados Unidos, en la Florida, con la detención, juicio y condena al señor Rival Domenech, que había trabajado en Seguro Sucre y había sido asesor del asesor personal del presidente en temas de seguro. Entonces, ahí como que el tema vuelve a estar presente en la agenda pública. El presidente Guillermo Lasso anuncia que se va a liquidar. Sin embargo, quienes hemos hecho el seguimiento al caso sabemos que ahí existe un pozo millonario, ¿no? Y cuando digo pozo, es un pozo ciego, una zona que no se la conoce, donde no ha entrado la luz. Y yo creo que por un tema de responsabilidad pública, creo que hay que presionar de alguna forma y pedir que se haga una auditoría de Seguro Sucre, porque de lo que se sabe y se sabe de forma muy documental, ahí se han hecho inmensos negocios. Eso escribí yo en el artículo último de Pelagatos. Una persona que conoce mucho del sector me decía que ahí se estaban desviando alrededor de $200 millones anuales, ¿no? Eso es una cosa muy grande. Eso en 14 años es tremendo, aunque a lo mejor algunos dicen que no, que los 2 últimos años cambió, claro, y estaba en pérdidas, no había pagado, y con seguridad de todas maneras estaban llevando algo, ¿no? Y quiero saludar a Francisco Huerta. Pancho, bienvenido, buenos días. Bueno, Martín nos pone un tema y que dice Seguro Sucre, máquina de corrupción. Otro hoyo negro, diríamos, y cómo enfrentarlo. Para esto tenemos alguna solución. El presidente propone la liquidación,
pero es indispensable, como ha dicho Martín, una auditoría, ojalá internacional, integral a lo que ha pasado en Seguro Sucre y que podamos, no sé si recuperar, pero también meter a la cárcel a los que han usado esto. Francisco, bienvenido, buenos días. Muchas gracias, tocayo. Saludos, Martín. Realmente, dentro del tema de corrupción se seguirá todos los días encontrando casos puntuales en todo tipo de instituciones públicas y por supuesto algunas privadas también. El asunto es que vayamos más allá de solo la denuncia y tengamos una visión integral del fenómeno. A mí me inquieta Seguro Sucre como la posibilidad de liquidarlo y dejar tapado, justamente porque se lo liquida, toda la magma de corrupción que eso significaría si no se hace una auditoría financiera y administrativa de lo actuado por Seguro Sucre. Allí puede haber muchas instituciones conectas financieras, bancos me refiero, por ejemplo, que se han beneficiado con los mecanismos de manejo de Seguro Sucre. Y si se liquida y no se hace una auditoría, más bien estaríamos tapando otras corrupciones colaterales vinculadas a Seguro Sucre, antes que descubriendo toda la vanguardia de corrupción que allí se da. Entonces es vital tener esa auditoría. Y que no sea simplemente una cosa sobre la que se escandaliza, se la clausura y se deja todo tapado, sino un proceso serio, ¿no? Claro, no es fácil defenderse de una empresa de seguros, así como diría Chávez en Costa Rica, en Venezuela, en alguna época, expropiese. Acá se dice liquídese. Es más complejo que eso, ¿no? Es más complejo que eso. Hay que tener profundización en el asunto para ver toda la marea de corrupción que tenemos detrás. Claro, bueno. Martín y Francisco, yo quisiera que escuchen María Laura Patiño cuando comentábamos sobre el tema, nos planteaba esto sobre la liquidación. Parte del problema tiene que ver con las autoridades de control, que primero, ese es otro de los elementos irregulares en este caso, que las compañías de seguros eran supervisadas por la Superintendencia de Bancos hasta que se hizo la reforma de legal, creo que es en el 2013-2014, a partir del 2014 se pasa el control de las compañías de seguros a la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. Entonces, la primera cosa que aquí tenemos es dos autoridades de control que han estado a lo largo de este periodo y ninguna de las dos ha respondido apropiadamente desde la perspectiva de asegurar que esas compañías de seguro estén ahí para cumplir su función de una manera estable y que no sirvan meramente como vehículos para delinquir, porque aparentemente de lo que hemos visto se usa, el primer escándalo que yo recuerdo tiene que ver con el señor Mantilla, uno de los gerentes o brokers que manejaba justamente negocios de seguros. El segundo tema tiene que ver reaseguros vinculados a los seguros de desgravamen que contratan justamente para el BIES. El tercero que la gente se ha olvidado tiene que ver justo con el seguro que se había contratado cuando hubo el primer siniestro de Coca-Cola Sinclair, cuando se desplomó y hasta hubo muertos, heridos, que costo de reparación de ese primer accidente que hubo en Coca-Cola costó como $900 millones y terminó el Estado pagando y nadie explicó qué pasó con los seguros que supuestamente habían sido contratados por orden del gobierno. Y ahí está Martín, o sea, como tú nos recordabas, esto tiene una gran cadena y un gran seguimiento. De algunas cosas nos estamos olvidando y como dice el doctor Huerta, oigan, no se puede tapar. El decreto de liquidación termina por enterrar todo esto. ¿No será un error entonces ordenar una liquidación que entre otras cosas entra en duda porque no se sabe si el presidente podía hacerlo, Martín? Perdón, el micrófono, Martín. Martín, el micrófono. El micrófono, gracias. Sí, no, lo que yo decía es que
Yo no sé los detalles legales sobre la liquidación, ¿no es cierto? ¿Cuál es el efecto que eso surte? Yo pensaría que por sentido común lo uno no debería quitar lo otro. O sea, una empresa en liquidación, yo entiendo que puede ser sujeta se llama eso una auditoría forense internacional. Yeah. Como igual a lo que se hizo con Decevale, ¿no? Yeah. Si bien no se ha liquidado Decevale todavía, pero en el tema ISPOL, ahí se hizo una auditoría forense internacional y el resultado está a la vista. Se descubrieron algunas cosas y de eso fueron las detenciones de, me parece que fue el lunes. Antes de ayer, sí. El día martes. El lunes, sí. Hubo esas detenciones en Guayaquil. Entonces, sí, yo pensaría que lo uno no debería quitar lo otro. Una empresa en liquidación, yo supongo que puede ser sujeta a una investigación forense. Y aquello de que, por ejemplo, lo de Coca-Cola Sinclair, 900 millones de dólares ya ha costado eso y nadie más ha vuelto a comentar. Y las autoridades, los superintendentes o la superintendenta de compañías en esa época, que se quedó tantos años, no ejercieron el control. Estaban en acuerdo con todos. La estructura llegaba hasta tan alto que en un gobierno donde nada se movía sin la autorización del Ejecutivo era muy difícil que haya una investigación ahí. Y luego en el gobierno de Correa y con Moreno tampoco se quiso investigar lo de Seguros Sucre. No nos olvidemos que el presidente Moreno colocó como presidente del directorio de los seguros a un amigo muy cercano a él, al señor Diego Guzmán, que no sabe, no es un experto en seguros, y nunca se investigó. Hubo incluso informes de Contraloría muy comprometedores y a mí me da la impresión de que el gobierno de Moreno socapó lo que pasó ahí. No nos olvidemos, Pancho, que el tema de los seguros nace prácticamente desde inicios del 2007, del gobierno. Es el 2007 que se crea una unidad asesora en temas de seguros. Y en la presidencia. En la presidencia, funcionaba en la presidencia. ¿Cuándo se ha visto que en una presidencia se maneje el tema de seguros? Estaba al mismo nivel de arroz verde. Cuando además hay... Sí, y cuando además hay un monopolio de la empresa esta con el sector público, ¿no? Entonces, era un negocio seguro, era un negocio redondo, y nunca se quiso investigar, porque yo que la estructura de poder se ramificaba tanto que eso hacía imposible. Y lo que decía María Laura, que es muy importante. Sí, era María Laura Patiño, sí. Lo de las autoridades de control, ¿no? La superintendencia de compañías no hizo nunca nada, y lo mismo la de bancos cuando tenía a cargo el tema de Seguros Sucre. Esta persona que maneja una empresa de seguros me decía que la cantidad de dinero es tan grande que se logró desviar por este negocio, que la cantidad de gente que está tocada con el tema de Seguros Sucre es inmensa, ¿no? Y eso explica que nadie haya querido ponerle el cascabel al gato. Y claro, este cascabel, doctor Huerta, está ahí, necesita que alguien se la ponga, y como usted ha dicho, liquidar no puede significar tapar todo esto. Bueno, una unidad propia en la presidencia de la República, diría yo, otra unidad más para otro negocio. Ya no se llamará arroz verde, no sé qué se pueda llamar, pero autoridades como las superintendencias, brillaban por su ausencia. ¿Esto que es un tema colusorio, Francisco? Yo no sé hasta dónde vamos a avanzar
la magnitud del mal olor que va a salir de allí, ¿no? Pero las sospechas son enormes. Hay mucho rumor, por ejemplo, en el tema Coca-Cola Sinclair, en la vinculación de algunos que estuvieron haciendo precisamente intervenciones en Coca-Cola y terminaron con fuertes depósitos en INA Papers. Y son funcionarios públicos ahora. Entonces va a salir de todo allí. Por eso es que es no solo necesario, sino obligatorio una auditoría forense de Seguro Sucre, a fondo. Y mismo de otras empresas de seguros que tenían entrado en situaciones anómalas han sido absorbidas por el Estado. Y hay una gran fiesta alrededor del tema, ¿no? Desgraciadamente, como decía el viejo contralor que manifestaba que donde se pone el dedo salta la pus, es lo que seguimos viendo. La República está podrida y ahí sí la cirugía mayor es imperativa. Desgraciadamente a veces se hace justicia selectiva y se toca este caso y se hace escándalo sobre este otro, pero se deja pendiente aquel, ¿no? Hasta que cambien las circunstancias políticas. Ahora que ya se fue Moreno, es posible que haya investigaciones más profundas en estos temas. Seguro Sucre es una de esas manifestaciones, como Coca-Cola de Sinclair, como INA Paper. Eso no se puede quedar a media asta. Ya es el honor nacional el que está en juego, así de fondo. No es simplemente una anécdota sobre corrupción, es el honor nacional. Una república podrida no puede subsistir, salvo que el presidente Lazo traiga de los Estados Unidos, ahora que está ya operándose, un antibiótico de ultrageneración, de última generación. Yo creo que se va a requerir cirugía profunda. Claro, habrá que comprar nuevos instrumentos, porque los que tenía previsto Moreno para hacer esa cirugía se los robaron también, ¿no? Se los llevaron. Se los llevaron. Doctor Huerta, el plantearse entonces primero esta auditoría, vuelva a cobrar entonces sentido esta comisión internacional, no sé si con la ayuda de las Naciones Unidas, pero una que pueda actuar, no que se demoren 2 años en el reglamento, sino una en serio, o plantearse la contratación de una auditoría internacional, Francisco, que responda y que nos cobre, pero que responda, por lo menos, como se decía, por lo menos decirles en la cara, oigan, ladrones, Francisco, así nos recuperemos la plata. Yo creo que ambas cosas, ¿no? En distintos ámbitos. En una visión general de cómo hacemos para manejar el tema anticorrupción, una comisión internacional podría ser un elemento de reforma permanente de toda la institucionalidad pública, de modo que se vaya transformando. Pero en los casos puntuales también se puede tener auditores específicos para hacer esta auditoría forense de cada caso que vaya surgiendo, ¿no? Definitivamente, ambas, para tener una visión panorámica, una cosa permanente de largo plazo y lo puntual en cada tema específico. ¿Será que lo que dice Martín, Francisco, de que hay tanta gente que ha sido beneficiaria, pero cercana al poder, cercana a los grupos de poder, que están en las bolsas de valores, que están en las casas de valores, que han hecho estos negocios, que han ganado, como suelen decir en el barrio, su platita, y se ve que era bastante platita, esos sectores que además están vinculados al sector político, que a lo mejor han financiado para conseguir estas cubiertas, ¿les podremos derrotar? Sería la pregunta, Francisco. Tenemos que derrotarlos, tocayo, tenemos que derrotarlos. Lamentablemente un hecho me pone triste. Casi todas las grandes denuncias vienen porque se hicieron investigaciones en terceros países, básicamente en los Estados Unidos. Casi nada de lo que ha emergido como
actos de corrupción han sido descubrimiento ecuatoriano. Simplemente seguimos los pasos de lo que nos dicen en Estados Unidos, aquí hay algo anómalo, y comienzan a capturar gente. Ahora que ocurra que se entregue ya el gerente, el presidente del directorio de Seguro Sucre, que ha hecho una maniobra legal allí diciendo que tiene que hacerse un tratamiento odontológico que es muy caro, esperen unos días para entregarse. Cuando esa entrega ocurra van a aparecer más datos, pues. Entonces el país se volverá a asombrar, grandes titulares, pero luego ahí queda, porque no se le da el seguimiento. La fiscalía no tiene capacidad para cubrir todo el ámbito de las denuncias que se van produciendo afuera y que algunas se recogen adentro. El tema ahora es que todas se recojan, pues. Una acción anticorrupción tiene que ser un baño lustral, con lejía en este caso. Lo que pasa es que nos vamos a quedar sin agua por la magnitud de lo que hay que lavar. Pero así está la situación, así hay que enfrentarla. Insisto, en el honor de la República. De otra forma, si no hacemos lo que hay que hacer, quedamos como una república africana, dicho todo con todo respeto, pero de la última, ¿no? Lumumba, me recuerdo, salvo que no haya antropofagia aquí. Claro, Bueno, y ahí. Igualitos. Y entonces, Martín, esto es un reto nacional. No puede quedar solo, como dice Francisco, en el primer escándalo, que no es el primero, y hay que ser justos. Las investigaciones periodísticas dan cuenta de eso. Parece que la fiscal no da abasto y a ella también le disparan. Cada vez que se acerca, hay disparos, hay, no sé, en algunos casos sí son juegos pirotécnicos. Algunos disparan, en serio, no es solo para... Quieren que esto no se llegue a mayor. Hay gente muy poderosa, Martín. ¿Cómo la enfrentamos? Francisco dice, tenemos la obligación de enfrentarla. Yo creo que tomando decisiones y haciendo las cosas que hay que hacer, ¿no? Yo creo que si en este caso se hace lo de la auditoría forense, me parece que es un gran avance. Ojalá se pudiera hacer. Hay que tomar en cuenta una cosa clave, Francisco, que es que lo de Seguro Sucre no es solo que la gente se robaba, lo cual está muy mal y es espantoso, sino que las empresas del Estado perdieron cientos de millones porque Seguro Sucre no cubrió. No cubrió, y eso no se destapó porque también desde los gobiernos se trataba de que no suene esta cosa y se ponía la plata. Entonces era un negocio perfecto porque siempre el Estado iba a estar ahí cubriéndoles, para pagar los pendientes y ya no pasaba nada. Es algo parecido a lo de la ISPOL, que era otro negocio perfecto. Cuando falta plata para la ISPOL, el que tiene que poner es el Estado, ¿no es cierto? Entonces, pero sí, entonces yo creo que no solo es un tema, no solo está la corrupción ahí, sino que también están los perjuicios para el Estado, fueron muy grandes. Muy grandes. Y creo que eso hay que saber. Yo creo que hay que pedirle al gobierno, exigirle al gobierno que haga una auditoría de esa empresa. Esa auditoría forense se deberá encargar a lo mejor a alguna internacional, alguna local. Tú dirías, hay casos muy específicos, no solo de cuantificación de cuánto hemos perdido, sino de que estos 200 millones por año que se ganaban, en alguna parte de estar esa plata, ¿no? ¿Cómo esconderán eso? ¿Tienes alguna idea de por dónde han lavado, cómo tenían esta empresa lavadora de plata? Bueno, de lo que se ha dicho en las investigaciones de Fernando Villavicencio, gran parte de este dinero está en offshores. Yo he escuchado que también está encaletada la plata y que es mucho dinero, ¿no? Lo que pasó en Estados Unidos, la detención de Rivas Domenech, es porque él usó el sistema financiero de los Estados Unidos para este hecho. Y por eso lo agarran, ¿no? La normatividad de los Estados Unidos es muy severa con
con el uso del sistema financiero de ese país, cualquier síntoma de lavado es tomado muy en serio. Pero claro, de lo que se sabe, están en cuentas en Panamá, están en cuentas y en algunos paraísos fiscales. Y Pero esto, sí, eso solamente la auditoría esta forense internacional podrá determinar, ¿no? y esto que nos dice el doctor Huerta de que, bueno, hay que tomar en serio, hay que ir a una cirugía mayor, pero lo que él le da mucha pena es que todo termine porque hay una intervención en los Estados Unidos. Este mismo caso, si no es porque a Rivas Domenech le detienen y se le prueba lo que ha hecho y ahí, como dicen, canta, aquí capaz que se liquidaba nomás, ¿no? Y en muchos casos, Pancho, o sea, fíjate, el tema de la ISPOL fue por Estados Unidos. Sí. El tema de las torres también fue por Estados Unidos. No se diga, Odebrecht también vino de Estados Unidos. fuera, ¿no? Sí. Ahora hay también otro caso que acaba de estallar en Estados Unidos, que es de Gunvor, de la comercializadora de petróleo, que también es un tema que Fernando Villavicencio había denunciado hace muchos años y que la justicia norteamericana ya detuvo a un me parece que es un ciudadano inglés que estuvo metido en esta estructura irregular. Lo que dice el doctor Huerta es, y recordando las palabras de un viejo contralor, donde se pone el dedo sale pus. Francisco, esta pus, pero si la dejamos oculta, la infección puede ser general y ahí no solo al médico, o sea, puede hacer metástasis esto. Sí. Si no somos capaces de enfrentarla y en serio, Francisco, ¿habrá fuerza para esto? Yo insisto, tiene que haber. Yeah. Yo creo que se ha dado en estos últimos tiempos un fenómeno que ha sido cíclico, a veces se da, a veces no. Pero la república que estaba silente, fuera de los partidos políticos, los ciudadanos como tales, imponen precisamente que no se dé un pacto que garantizaba la corrupción, le daba impunidad a nombre de la gobernabilidad. Esto fue lo que ocurrió con la ruptura del pacto que se iba a dar para disque gobernabilidad. Pero en el fondo era un pacto con la corrupción. Yo creo que el anticorreísmo hay que transformarlo en un anticorrupción general. Ya no se trata de solo este gobierno o estas personas, sino una mafia continental y mundial que está dedicada al robo de los fondos públicos en distintas modalidades. Pero el gran negocio mafioso delincuencial de estos tiempos es tomarse las instituciones del Estado para saquearlas, con la complicidad de las autoridades de control, como se ha probado en el Ecuador y en varios otros países. Entonces aquí hay una colusión de delito político, financiero, internacional, que mezcla todo. Ya no solo se trata del tema de las drogas, sino de temas como Seguro Sucre, los contratos petroleros. Pero de todo esto se había hecho denuncia por parte de la prensa local recogiendo información internacional o con investigaciones locales en muy pocos casos, pero también existieron. Y ahí quedaron. El país estaba entontecido y la gente no sabía de qué hablaban. Casos Inge, etcétera, 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 etcétera. Se hacía mención de que había corrupción y se repetía en broma y en serio la frase de un expresidente de Colombia: hay que mantener la corrupción en sus justas proporciones. Eso no puede ser, pues. La justa proporción es que no haya corrupción. Entonces, ahora que la descubrimos así, tan grotesca y evidentemente, hay que aprovechar para sancionarla. Si no, la impunidad va a garantizar más corrupción. En este gobierno no pueden darse nuevos casos de corrupción. Y una de las corrupciones mayores es la impunidad, que es la madre de la otra corrupción.
Entonces aquí no se puede hablar ni de mano dura ni de cirugía radical, sino simplemente de actuar. En cada caso que va apareciendo, nombre una comisión investigadora, contrate gente para que haga auditorías y transparente frente a la República, más aún si hay instituciones financieras distintas a las de seguros, bancos quiero decir, vinculados al mal manejo, ¿no? Que han sido usufructuarios de esos malos manejos. Porque aquí fue la fiesta, ¿no? De todos los niveles, desde una amiga del presidente que ganaba $400 y después pasa a ganar 4.000 según se dice, porque era amiga del presidente. Y por el estilo, agnados y cognados en distintos niveles de ingresos, pero la gran fiesta. Eso no puede tolerarse más. Si ya hay señales de por dónde van las cosas, si ya hay alguien que está por detenerse en Estados Unidos, hay que investigar a fondo. Y la primera compromesa, así como las vacunas, los 9 millones en 100 días, en 100 días tiene que estar aquí la Comisión Internacional de Naciones Unidas, que se ofreció montar, y las auditorías específicas de cada caso que se vaya presentando. En este caso, la auditoría forense para los seguros, definitivamente. Doctor Huerta, la ex ministra de Gobierno, cuando fue censurada, la doctora María Paula Romo, decía, ella por el tema del ISPOL, por el manejo de todo este sistema financiero, de esto de un mundo que a veces resulta, ¿no? Este mercado de valores resulta extraño para el país, pero donde hay gente muy poderosa. Decía esto y sus vinculaciones políticas, la doctora Romo. Estoy aquí porque destapar la estafa del ISPOL pondrá en jaque a grandes poderes políticos y económicos, y es una vergüenza para el mercado bursátil del Ecuador. Y prefieren que yo salga del Ministerio de Gobierno que asumir lo que hicieron. Ahí está, doctor Huerta. El acuerdo político de impunidad se pudo haber concretado. El presidente Lasso lo rompe y dice no, no me van a callar, no me voy a quedar atado. Pero eso le deja con una tremenda debilidad. ¿Será esto así? Yo creo que lo fortalece si se actúa como es debido. Desgraciadamente, pocos pueden tirar la primera piedra en este país. Porque yo me acuerdo cuando escucho las declaraciones de la ex ministra Roma del reparto de los hospitales. Ya. Otra fuente enorme de corrupción que tiene algunos ex legisladores presos y otros prófugos. Aquí han saqueado la República. Parte de la crisis no es solo el coronavirus o los problemas económicos del mundo, es el saqueo. Pero no se ha hecho la difusión necesaria en todos los sectores de la sociedad. Algunos no creen que eso es real y por eso tuvo la votación que tuvo el representante de ese saqueo. Y los que nos opusimos a esa posibilidad de retorno de los saqueadores, tuvimos que hacer un esfuerzo para que Lasso gane la presidencia de la República. No solo para que él la gane, sino para evitar que la ganen los otros otra vez. Ese fue el esfuerzo nacional que ahora tiene esa calidad de ciudadanos alzando la voz. Pero así va a seguir ocurriendo. Lo que está pasando en el municipio de Quito es paradigmático también de cómo han estado funcionando las cosas en los gobiernos locales. Quito no es ni de lejos el único caso de un municipio donde ocurren estas situaciones. No. Hay en toda la República casos similares, pero ¿cómo vamos a tener buenas auditorías si se cobraba por desvanecer glosas? Entonces la cosa es más seria de lo que estamos juzgándola, caso por caso. Hay una gran mafia delincuencial tomándose la República. Es escandaloso, es inaceptable, es soberanía nacional. Es el honor de la República, insisto, como decía Espejo, respecto de la vacunación contra las viruelas. Ahora el honor de la República depende de cómo se actúe frente a la corrupción. Y eso debe ser una actividad ciudadana, así como las vacunas nos importan a todos.
vacunarnos contra la corrupción es imperativo. Y si no hay la posibilidad de curarnos con las vacunas, evitando más corrupción, habrá que hacer cirugía mayor, definitivamente. Esa cirugía mayor podría también invitar a decir, ahí están los corruptos y que vuelvan a la actividad política con mayor profundidad, a tener más poder. Lo que hay que evitar es que regresen a tapar. Martín, el presidente Lasso, al haber roto esta parte política y al anunciar esta liquidación, reconociendo que es un tema de corrupción, de una cosa de podredumbre, ¿tendrá la fuerza? Francisco dice, está obligado a tenerla. ¿Tendrá la fuerza o esa es quizá la mayor debilidad, Martín? No, yo coincido con Francisco Huerta. Está obligado a tener la fortaleza de hacerlo y no veo motivos por los cuales no pueda hacerlo. Yo creo que él está así, yo creo que es parte de su trabajo y por eso estoy de acuerdo con Pancho Huerta. Eso está él obligado a tener esa fuerza, ¿no? Eso no puede quedar, eso no puede ponerse una lápida encima y olvidarnos del tema. ¿El pacto de la impunidad no funcionó, pero podría funcionar para sacarlo o no? ¿Para sacarlo a qué? A Lasso. Sí, se vuelve incómodo. Ese pacto de la impunidad que no se instaló, ¿puede instalarse? La impunidad, la impunidad es un bien invaluable, ¿no? El poder gozar de impunidad es una de las cosas más importantes para los políticos, los saqueadores. Corruptos. Entonces, la fuerza de esa necesidad es inmensa. Cada vez es más difícil irse a vivir en otros países. O vives acá paseando libremente por la calle o estás con problemas. Entonces yo creo que esa necesidad de impunidad puede mover montañas. Y ahí viene el problema. Doctor Huerta, ¿cómo enfrentamos y cómo ayudamos a que no se instale lo que dice Martín? Pueden mover montañas. ¿Cómo enfrentamos entonces? Los ciudadanos nos tenemos que comprometer. ¿Y cómo lo hacemos, Francisco? Sí, yo creo que, insisto, se han dado manifestaciones de lo que podríamos llamar, sin vanagloria, con humildad, un poder ciudadano, el poder de la opinión pública. Ese hay que coordinarlo. Yo recuerdo en las luchas de mi padre contra algunas dictaduras militares, se constituyó en Guayaquil la Asociación de Cronistas Olmedo, que se trataba de que la gente que escribía en los medios de comunicación, en ese instante los medios escritos con más poder que ahora habría que sumar alguna gente que activa en televisión y otros medios electrónicos, se coordinaban, para que no hablen del linchamiento mediático, pero se coordinaban. Por ejemplo, si todos los que escribimos sobre el seguro Sucre y planteamos no a la impunidad, sí a la sanción, eso va a tener un peso en la opinión nacional y va a crear una conciencia de que hay alguna cosa que hacer, que no puede quedar así nomás. Y tener la perseverancia para que eso se vaya después conociendo y haciendo obligación resolverlo. Fíjense que Fernando Villavicencio, que ha sido mencionado aquí, ya había hecho algunas denuncias vinculadas pero ahí quedaron. Si se suma el inventario de las denuncias de Fernando y otras denuncias en Cuatro Pelagatos y las denuncias en Diario Expreso, hay una magnitud enorme de denuncias, pero todas a media asta, o incluso con ánimo de ser tapadas. Entonces eso es lo que hay que impedir. Y si los beneficiarios de la delincuencia política financiera quieren desestabilizar el gobierno, con mayor razón el gobierno tendrá todo el respaldo ciudadano, promovido por los medios de comunicación colectiva, con gran fuerza, para que no ocurra esa posibilidad ni remotamente. Que ya sepan los que están
manejando la corrupción en el Ecuador, que esto se acabó, que hay una voluntad nacional de no dejar que siga comprometiendo el honor de la República, como digo, y que haya sanción, porque la impunidad es el gran estimulante de la corrupción, insisto. Pero aquí hay que hacer un esfuerzo nacional en serio y vigilar cada día. Lo que ocurre es que un escándalo tapa a otro y nos olvidamos del anterior. Hay tanto. Así no hay república. Hay tanto. Yo quiero agradecer a Martín Pallares y a Francisco Huerta por acercarnos a esto, que es, sí, está en juego el honor nacional, pero también está en juego los recursos, está en juego el país, la democracia. Martín, muchas gracias. Francisco, muchas gracias por acompañarnos. Felicidades, hasta luego. Un gusto. Mucho gusto. Gracias. Gracias, gracias Francisco, saludos Pancho. Gracias. Han estado con nosotros el señor doctor Francisco Huerta y el periodista Martín Pallares. Seguro Sucre, parte de esta maquinaria de corrupción instalada en el país, ¿no? Algo de lo que no podemos dejar pasar. La impunidad, como han dicho nuestros invitados, es el pasaporte a que esto se destruya más. Ya volvemos. La revista de opinión Democracia agradece a las siguientes marcas. Inicio de espacio promocional y publicitario. ¿Tuviste algún imprevisto y necesitas efectivo? Con tu tarjeta de crédito Pacificard, realiza avances de efectivo desde tu cajero automático más cercano o solicítalo vía web desde Banca Virtual Intermático.